Muy buenos días, hermanos. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes, aún con nuestros amigos que de repente nos están hoy visitando por primera vez, segunda vez. Hoy es una mañana misionera, hemos tenido un fin de semana misionero, de verdad un tiempo lindo durante todos estos días. Y hoy tienen ustedes la oportunidad también, hermanos, de ver nuestro museo de la historia de las misiones. Ahora al salir, usted no va a salir por allá, usted va a salir por el costado para que vaya directamente a ver el museo de la historia de las misiones, algo que han hecho las redes con los pastores. Así que queremos llenar nuestro corazón con misiones, cargar nuestro corazón con misión. Así que va a ser toda una bendición para su vida. Oremos al Señor, oremos a Dios y vayamos directamente a nuestro tema. Gracias, Padre, por tu palabra. Enséñanos tú, Señor. Guíanos, dirígenos. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo para que podamos, Dios, compartir tu palabra con libertad. Permítenos honrarte, Dios, exponiendo tu palabra, y que eso nos motive, nos impulse, Padre, a nuestro compromiso misionero. Hoy, Dios, gracias, Dios Santo, por este tiempo. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Continuamos nuestra serie, Verdadera Libertad. Amén. Verdadera Libertad. Nuestra serie que nos va a llevar un año, año y medio. Miren, estamos estudiando versículo por versículo de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Note bien, toda la carta del apóstol Pablo a los romanos. Estamos viendo la primera serie, las buenas noticias de libertad para todos. Hemos visto ya los dos primeros temas, el llamado a anunciar las buenas noticias. Y hemos visto la semana pasada el segundo tema, el mensaje central de las buenas noticias. Hoy vamos a ver ese mensaje que habla del Señor Jesús. Hoy vamos a ver nuestro tercer tema, la responsabilidad del que lleva las buenas noticias. Nuestro tercer tema, amén, que tiene como base los versículos 5 y 6 de Romanos capítulo 1. Muchas veces cuando nosotros delegamos una responsabilidad a otra persona, sea a nuestros hijos, sea a un hermano, sea a nuestra esposa, a nuestro esposo, muchas veces lo hacemos sin el más mínimo cuidado, sin la más mínima información. Por eso a veces las cosas nos salen mal. Le decimos a la otra persona, bueno, encárgate de esto, ¿no? Yo solo quiero ver los resultados. Ni un mínimo de indicaciones para que la otra persona tome en cuenta a la hora de llevar a cabo lo que se le ha encomendado. Dios no es así. Nuestro Dios no es como nosotros. Escúchame, mi hermano. Cuando Dios delega responsabilidad, te da todo lo necesario para llevar a cabo tu labor. El apóstol Pablo ha recibido la gran responsabilidad de proclamar el evangelio de Dios, las buenas noticias de Dios. Nos dice el mismo Pablo en el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, separado para el evangelio de Dios. Él había sido separado para cumplir la gran responsabilidad, esta gran responsabilidad de proclamar el evangelio desde el vientre de su madre. ¿Recuerdas Gálatas, capítulo 1, versículo 15? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Notas? Pero Dios no le delegó esa responsabilidad sin antes darle todo lo necesario para que el apóstol Pablo la pueda desarrollar. Eso es lo bueno de nuestro Dios. Dios delega responsabilidad, pero te capacita para cumplir a cabalidad lo encomendado. ¿Qué le dio Dios a Pablo para cumplir a cabalidad su responsabilidad de proclamar el evangelio? 4 cosas importantes.
En los versículos 5 y 6 de Romanos, capítulo 1, encontramos que nuestro Dios le dio cuatro cosas importantes acerca de cuatro indicaciones importantes acerca de su responsabilidad. Ojo, cuatro cosas importantes para nosotros también hoy. En primer lugar, la bendición de la responsabilidad. Aquí encontramos la bendición, los regalos de la responsabilidad. Nota cómo empieza el apóstol Pablo el versículo 5 del capítulo 1. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Notas? Y por quien recibimos. De acuerdo al contexto, ese por quien recibimos viene de nuestro Señor Jesucristo. Pablo recibió algo de nuestro Señor Jesucristo, la persona central del Evangelio de Dios, porque dice el versículo 3 acerca de su Hijo. Es la persona central del Evangelio de Dios, aquel que fue prometido en las Santas Escrituras, en el Antiguo Testamento por los profetas, aquel que era de linaje real en su naturaleza humana, del linaje de David según la carne, que fue exaltado como Hijo de Dios con poder después de resucitar. ¿Notas? Este Jesús es quien le dio a Pablo dos cosas importantes: gracia y apostolado. Gracia y apostolado. ¿Qué significa eso? ¿Qué es gracia? La palabra gracia viene de la palabra griega charín, que significa favor o ayuda no merecida. El favor de Dios que tú y yo no merecemos. La ayuda de Dios que tú y yo no merecemos. Tú me dirás, pastor, ¿por qué nosotros no merecemos la gracia de Dios? Porque tú y yo somos pecadores. Hemos ofendido a Dios, nos hemos rebelado contra Dios. Nosotros merecemos ira de Dios, juicio de Dios, castigo de Dios. Eso es lo que merecemos tú y yo. ¿Notas, mi hermano? Sin embargo, Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de gracia, de ayuda. Y sin que nosotros lo merezcamos, derramó de su amor. En lugar de derramar su ira sobre nosotros, derramó su amor y nos salvó de toda condenación por medio de su Hijo Jesucristo. Eso es gracia salvadora. Sin embargo, la palabra gracia, la gracia tiene también que ver con los dones que el Espíritu Santo da a los creyentes, que lo capacitan para vivir en santidad y servir a Dios con eficacia. ¿Notas, mi hermano? La palabra gracia, don, también viene de la palabra charín. ¿Nota, mi hermano? Por ejemplo, Romanos 6:14. ¿Qué nos dice Pablo en Romanos 6:14? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Ya el pecado no tiene por qué enseñorearse de ustedes. Ustedes ya no son esclavos del pecado. Ya el pecado no debe dominarlos. ¿Por qué? Porque ustedes han sido librados del dominio del pecado, del poder del pecado, del señorío del pecado, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ahora ustedes están en una nueva etapa, en un nuevo ayón, en un nuevo tiempo. El tiempo en el cual la gracia de Dios es toda suficiente para que ustedes vivan una vida de obediencia a Dios. ¿Recuerdas, mi hermano, cuando tú y yo no éramos creyentes y tú querías hacer algo bueno y no podías? El apóstol Pablo lo decía de esta manera: lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque el pecado nos impedía hacer lo bueno. El pecado siempre nos conducía a hacer lo malo.
¿Qué necesitábamos? Un poder mayor, una capacidad mayor para poder nosotros vivir una vida que agradara a Dios. Ese poder, esa gracia es la gracia de Dios, que es dada a nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Notas? Igual pasa en el servicio. Igual pasa en nuestro servicio a Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículos 15 y 16. Por la gracia que de Dios me es dada. Por la gracia de Dios que de Dios me es dada. Que de Dios me es dada. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. ¿Notas? Él dice, Dios me ha dado de su gracia para ser un buen ministro del Evangelio, para ser un buen ministro de nuestro Señor Jesucristo, para servirle mejor. ¿Notas? Gracia de Dios para ser un buen ministro. La gracia de Dios tiene que ver con salvación, pero también, mi hermano, tiene que ver con capacitación. ¿Amén o no? ¿Me está siguiendo? Tiene que ver con capacitación. ¿Notas? Lo que está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 5 es que Dios no solo lo salvó de sus pecados, sino también le dio la gracia suficiente para ser un portavoz eficaz del Evangelio de Dios. La gracia es una bendición de Dios, es un regalo de Dios, inmerecido. Ojo, que nos capacita para hacer cosas buenas. La gracia no es solo perdón de nuestros pecados, no es solo misericordia en nuestra miseria, es también poder divino que viene a través de nuestro Señor Jesucristo, totalmente gratis para el bien del ministerio, para el bien de nuestro servicio. Mira cómo actuó la gracia de Dios, por ejemplo, en los apóstoles. Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 33. Mira lo que dice la palabra de Dios allí. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y mira lo que dice al final. ¿Y abundante qué? ¿Abundante qué? Gracia era sobre todos ellos. Esa gracia abundante todos los días venía a su vida derramada en su vida. Por eso ellos estaban en capacidad de dar testimonio de la resurrección del Señor Jesús con poder de lo alto. La gracia nos da poder, nos capacita, nos impulsa. Lo que está diciendo Pablo es que Dios no lo envió a proclamar el Evangelio sin antes haberlo capacitado por su gracia. Dios primero nos capacita, luego nos envía. Por eso Pablo recibió de Cristo primero gracia, poder, capacidad, dones, y luego recibió de Cristo su apostolado. Y la palabra apóstol en el griego significa enviado, comisionado. Ojo, responsabilidad. Proclamar el Evangelio de Dios. Dios le dio la comisión a Pablo, la misión a Pablo de proclamar el Evangelio de Dios. Dios capacita, luego nos envía a cumplir la misión. Por eso, mi hermano, tú me dirás, pero pastor, ¿eso también ocurre con nosotros? Sí, sí. En el momento que tú aceptaste a Cristo como Salvador y Señor de tu vida, en ese momento que naciste de nuevo por obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te estaba dando al menos un don, una capacidad para que luego le podamos tú y yo servir a Dios. Dios es bueno. Dios no solo gratuitamente nos ha dado el perdón, sino que también nos ha dado el poder para desarrollar nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio. No solamente para predicar el Evangelio, sino también para enseñarlo, también para presidir el cántico, también para estudiar un curso,
A veces hasta también para permanecer soltero, aún para ser madre necesitamos de la gracia de Dios, de la gracia todo suficiente de Dios. Dios nos capacita primero, luego nos llama a cumplir su misión. Por gracia, tú y yo somos lo que somos. Por su gracia podemos servirle. ¿Amén o no? 2, el segundo lugar. Notas, mi hermano, Dios delega, pero capacita primero. Lo segundo, el propósito de la responsabilidad. Pablo ha sido capacitado. Pablo ha sido enviado. ¿Notas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? El apóstol Pablo dice en el versículo 5, en la segunda parte, para la obediencia a la fe. Para la obediencia a la fe. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo cuando dice para la obediencia a la fe? ¿Qué está hablando? Que nuestro Señor Jesucristo le dio dones de gracia a Pablo, de manera que se convierta Pablo en un instrumento que traiga a las personas, a las vidas, a la obediencia a la fe. Es decir, obediencia que procede de la fe en Jesucristo, de la confianza en Jesús, de creer en Jesús. Y es el resultado de confiar en Jesús, creer en Jesús y poner nuestra fe en Jesús. Nota que dice Pablo en Romanos 10:16, mas no todos obedecieron al Evangelio. No todos pudieron llegar a ser salvos. La fe verdadera no existe sin la obediencia. Lo dice bien claro Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Una persona que afirma tener fe en Jesucristo, pero cuyo estilo de vida refleja desobediencia a la palabra de Dios, nunca fue salva. Nunca realmente depositó su fe en el Señor Jesucristo. Nunca. Lo hemos venido diciendo eso cuando estudiamos el tema del nuevo nacimiento. ¿Cómo sé yo, mi hermano, lo que está diciendo el apóstol Pablo, cómo sé yo si alguien es creyente? Si alguien es un verdadero creyente, yo no puedo abrir su corazón, no puedo abrir su pecho y mirar dentro de su corazón, mirar allí en su vida espiritual si realmente ha recibido el nuevo nacimiento, si es un verdadero convertido. No puedo. Entonces, ¿cómo puedo saber que realmente es un verdadero cristiano? Nacido de nuevo, nacido del cielo. Bueno, el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por la evidencia que den en su vida. Por los cambios que reflejen en su vida. No perfección. Habla de fruto. Un fruto primero, un fruto después, otro fruto después. Cambios, se van produciendo cambios. Si no se produce cambio, si no hay obediencia a la palabra de Dios, entonces no es un creyente verdadero. Así de sencillo. Puede venir a la iglesia, sentarse, escuchar la palabra, pero si no hay cambio en su vida, entonces no es un verdadero cristiano. Genuino cristiano. La fe que no se hace manifiesta en una vida de obediencia a la voluntad de Dios es fraudulenta, no sirve para nada. Escúchame por favor, mi hermano, mi amigo. No somos salvos por obras, no. Sin importar cuán buenas parezcan ser, cuántas cosas tú buenas puedas hacer, no somos salvos por obras. Somos salvos porque colocamos nuestra confianza, nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero una vez que tú y yo somos salvos, sí debemos hacer buenas obras. ¿Amén o no? Sí, debemos hacer buenas obras una vez que tú y yo somos salvos. Ese es el propósito mismo de la salvación aquí en la tierra. Si tú eres salvo, mi hermano, y
tú y yo llegamos a ser salvos, es para hacer buenas obras. La responsabilidad que tenía el apóstol Pablo era la de proclamar el mensaje del Evangelio, que consiste en llamar a todas las personas a la obediencia de la fe. Una expresión que se usa como sinónimo de salvación. Sinónimo de salvación. La fe verdadera y que salva conduce inevitablemente a la obediencia de la palabra de Dios. Llamar a los hombres a la obediencia a la fe equivale a cumplir la gran comisión a cabalidad. Por eso, mi hermano, no se debe rebajar el Evangelio. Nunca rebajes el Evangelio. Escúchame, por favor. Si no, vamos a tener decisiones falsas que mañana más tarde no se va a evidenciar en un cambio de vida, sino en una vida en una vida de obediencia a la palabra. No rebajes el Evangelio. No rebajes el mensaje de salvación. Tú tienes que predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo habla justamente del Señor Jesús. Habla de su obra en la cruz del Calvario. Tú y yo éramos pecadores. Necesitábamos ser salvados. Si no, íbamos directo a la condenación eterna. Pero Dios, en su gracia para salvarnos, Dios se hizo hombre en la persona de su Hijo Jesucristo. Y Jesús vino a morir en esa horrenda cruz, en lugar tuyo y en lugar mío. Y resucitó. Y ahora que resucitó, resucitó con poder. Ha sido exaltado. Y la salvación está a disposición nuestra si nosotros reconocemos nuestra necesidad de Dios y nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Amén. Ese es el Evangelio. No lo rebajes. No lo rebajes quitándole término pecado, llamándolo debilidad. Es pecado. No lo rebajes. No lo rebajes. No rebajes las exigencias del Evangelio. Exige arrepentimiento. No lo rebajes. No cambies el Evangelio por una teología de la prosperidad, por una teología de la sanidad, por una teología centrada en el hombre. Ven a Cristo para que tus problemas sean solucionados. No lo rebajes el Evangelio. Ese tipo de evangelio no produce el nuevo nacimiento. El evangelio que produce el nuevo nacimiento es el evangelio que habla de Jesucristo y de la obra que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario. Solo ese evangelio. Si no predicamos el evangelio, mi hermano, entonces con fidelidad nunca vamos a producir el nuevo nacimiento en ninguna persona. ¿Recuerdas lo que dijo el apóstol Pedro? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nota, siendo renacidos, nacidos de nuevo, por la palabra de Dios. ¿Qué es esa palabra de Dios? Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Es el evangelio que anunció el apóstol Pedro. Pero una aclaración, por favor, cuidado. Vuelvo a repetir. Pablo no está diciendo aquí que la fe más la obediencia equivale a salvación. No está diciendo que la fe más las obras, la fe en Jesús más las obras, eso te hace salvo. No, eso es salvación por obras. Lo que está diciendo Pablo es que la fe que salva se evidencia en una vida de obediencia a Dios. Tú eres salvo por creer en Cristo, pero la evidencia de que tú realmente has nacido de nuevo es tu obediencia a la palabra de Dios. ¿Amén o no? Entonces lo que nosotros hacemos es traer a todas las personas a que ellos depositen su fe en el Señor Jesús
y una vez que ellos depositen su fe en Jesucristo, van a obedecer a nuestro Señor Jesús, van a obedecer a su palabra. Por eso dice Pablo, a la obediencia a la fe. Tenemos ese desafío, ese propósito, traer a las personas a la obediencia a la fe, a que pongan su fe en Cristo y luego lo evidencien obedeciendo la palabra de Dios. ¿Amén o no? Ese es el propósito de nuestra responsabilidad. 3, el alcance de la responsabilidad. El apóstol dice, en todas las naciones. Versículo 5, tercera parte, en todas las naciones. Y aquí es un llamado misionero. El apóstol Pablo había sido salvado, separado, comisionado a proclamar el evangelio de Dios en todas las naciones. La palabra naciones aquí es la misma palabra, es griega, etenesin, de donde proviene la palabra etnias. Es la misma palabra que se utiliza en Mateo 28:20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Etnias. ¿Qué significa? ¿De qué habla? Habla de toda tribu, comunidad, nación, pueblo, que tiene las mismas costumbres, la misma lengua, la misma cultura, el mismo dialecto. No habla de distrito, no habla de ciudad, no habla de país geográfico. Tiene que ver con todas las naciones. ¿Notas, mi hermano? En el Perú me decían ahora temprano, más de 60 naciones. Más de 60 naciones. No somos una sola nación aquí en el Perú. Somos más de 60 naciones que tienen su propio idioma, sus propias costumbres, su propia comida, su propia cultura. Y no todas ellas tienen la Biblia, la palabra de Dios en su idioma. Solo 30 de ellas tienen algo, o algunos el Nuevo Testamento, otros el Antiguo y Nuevo Testamento completo. De ahí hay un 50% que aún no cuentan con la palabra de Dios en su idioma. ¿Notas? ¿Notas la gran responsabilidad que tenemos? Son pueblos, son naciones. Ahí están los achanincas. Ahí están los mascopiros, ahí están los aymaras, los quechuas, los achanincas. Ojo. Aquí la palabra naciones tiene que ver con naciones que no eran judías, todos los gentiles. Ahora, no significa que los judíos no están incluidos en la proclamación del evangelio de Dios por parte del apóstol. Sin embargo, cuando Pablo utiliza la misma palabra que es usada por el evangelista Mateo en la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, lo utiliza para que los cristianos de origen judío entiendan que las bendiciones de Dios, de la salvación, no es solo para ellos, es para todo pueblo, cultura o nación. Pablo quiere que entiendan que la tarea de proclamar el evangelio de Dios implica salir de su entorno para ganar a todos. Implica ser menos localistas. No se trata de mi etnia, mi nación, mi pueblo primero, mi ciudad primero, no. Y después, si queda tiempo, los demás, no. La responsabilidad, tal como nos la mandó nuestro Señor Jesucristo, es ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Hechos 1:8, hermana. Digo hermana, la hermana que está manejando Abraham, que no se me atrase. Hechos 1:8. En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, todos los pueblos que aún no han sido alcanzados con el evangelio. Por eso nuestra conferencia misionera cada año, ojo, que busca por todos los medios posibles crear conciencia misionera para orar, para dar, para ir a todas las etnias, a todas las naciones. Mi
Mi hermano, algunos suelen decir: pastor, todos los años nos hablan de misiones. Pastor, ya estoy cansado de escuchar de misiones. Pero si hablamos de misiones, es porque el Señor Jesús nos dejó esa responsabilidad. Y hasta que todos no tomemos conciencia de nuestra responsabilidad misionera, no dejaremos de predicar mensajes misioneros. No dejaremos de hablar de misiones. Seguiremos invirtiendo en banderas, en el mundo, en personas, en la conferencia misionera, en la historia, en el Museo de la Historia de las Misiones. Sí, todo cuesta. Sí, hay que invertir. Pero lo hacemos porque queremos crear conciencia misionera en el pueblo de Dios. Queremos que las misiones las lleves en tu corazón, lo cargues en tu corazón, de tal manera que tú estés dispuesto a orar por los misioneros, a ofrendar por las misiones, a salir a un viaje misionero. Ese es el deseo de nuestro corazón. Esto no es algo que se nos ha ocurrido a nosotros. No, el Señor Jesús lo dejó en Mateo capítulo 28, versículo 20. Y aquí en Romanos capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Notas, mi hermano? Por eso invertimos en misiones. Por eso hablamos de misiones. Por eso cada año, mi hermano, tenemos que concientizar hasta que todos, el último cristiano entienda su responsabilidad misionera. 4, la motivación de la responsabilidad. Lo último, mi hermano, la motivación de la responsabilidad. El apóstol Pablo termina esta parte diciendo, versículos 5 y 6, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿Notas lo que está diciendo ahora Pablo? Aunque nuestro Dios entregó a su propio Hijo para salvar al mundo y no desea que ninguna persona perezca, debe reconocerse que el propósito principal del Evangelio no se enfoca tanto en el hombre, mi hermano, sino se enfoca en Dios. En Dios. Porque Pablo dice, por amor a su nombre. Allí está la motivación. Allí está el motor que nos debe impulsar a hacer algo. El buscar que en todo momento Dios sea honrado y glorificado. Dios. A veces nosotros, mi hermano, predicamos un evangelio centrado en el hombre. Ven a Cristo para que tú seas salvo. Ven a Cristo para que tus problemas se acaben. Ven a Cristo para que seas sano. Ven a Cristo para que seas prosperado. ¿No es cierto? Todo centrado en el hombre. No. El evangelio está centrado en Dios. Ven a Cristo para que honres y glorifiques a Dios. Dios se glorifica cuando tú y yo ganamos una vida para Cristo. El objetivo principal es honrar a Dios, glorificar a Dios, sin importar, mi hermano. El asunto principal de la salvación es la gloria de Dios. Dios siempre debe ser glorificado, honrado. Cuando nosotros evangelizamos, no es ver nuestra iglesia grande, llena de personas, no es ganar prestigio, buena reputación como iglesia evangelizadora. No está centrado en nosotros, ni siquiera está centrado en los salvos. Está centrado en Dios. Lo que queremos es honrar a Dios, glorificar a Dios, obedeciendo su mandato de la gran comisión. ¿Amén o no? Que Dios sea glorificado, que Dios sea glorificado, que Dios sea glorificado. Cuando tú cantas, mi hermano, cuando tú cantas, glorificas a Dios, honras a Dios. Tú no vienes a disfrutar de la alabanza, tú vienes a honrar a Dios, a alabar a Dios.
Cuando escuchas de la palabra, vienes a encontrarte con Dios, con Dios, con Dios y su palabra. Nota, mi hermano, nuestra motivación máxima al proclamar el Evangelio de Dios es buscar en todo momento que Dios sea glorificado. Amén. Futuro predicador y misionero. Ya se estaba subiendo ya. Un niño respondiendo al llamado. Por eso, mi hermano, escúchame, aún tenemos Misiones Kids. Desde pequeños le estamos hablando a los niños de misiones. Desde pequeños. Para que desde pequeños vayan creciendo con conciencia misionera. Pablo fue apartado, separado para el Evangelio de Dios desde el vientre de su madre. Quizás ese niño que tú llevas en tus brazos, ese niño, ese bebé, ese hijo, Dios lo ha separado para ser un gran predicador de su Evangelio. ¿Amén o no? Nota, mi hermano. Pero es interesante que entre esas naciones que habían sido llevadas a la obediencia a la fe, están los creyentes de la iglesia de Roma, quienes habían sido llamados a ser de Jesucristo. Es decir, habían sido escogidos, elegidos para pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, ahora eran de su propiedad. Es como si Pablo les estuviese diciendo, no pierdan su perspectiva de llamado, de elección. No pierdan el propósito por el cual fueron salvos. Ustedes no fueron salvos porque eran buenas personas. Ustedes no fueron salvos porque eran buenas personas, le cayeron bien a Dios, nada. Ustedes fueron salvos por gracia. Por gracia. Para glorificar a Dios y para cumplir la responsabilidad de llevar el Evangelio a todas las naciones. A todas las naciones, a todas las etnias. No menospreciemos, hermano, el hecho de haber sido escogido de entre todo el resto de personas, mi hermano, porque Dios en su gracia nos salvó para llevar el Evangelio. Dios nos hizo sus hijos con llamamiento eficaz. No perdamos nuestra responsabilidad de proclamar las buenas noticias del Evangelio a todas las naciones. Esa es la razón de ser de la iglesia de Jesucristo. Vosotros sois, mas vosotros sois, mas vosotros sois. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos escogió el Señor. Para eso. Así que no podemos dejar de cumplir nuestra responsabilidad. Tenemos que orar por nuestros misioneros. Tenemos que orar por nuestra hermana Mirta Espino para que Dios la guarde de toda enfermedad. Dios guarde su salud. Dios guarde su vida. Dios la guarde del pecado. Tenemos que orar por nuestros misioneros en Manchester, Parodi, la familia Parodi. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar por nuestros misioneros allá en Madre de Dios, que se encuentra en estos momentos en cama, en el hospital. Tenemos que orar por su vida, por el pastor Jaime Calderón, por su esposa. Tenemos que orar por Daniel Segarra, que está en Bolivia, que está trabajando, ganando vidas para Cristo en Santa Cruz. Tenemos que orar, mis amados hermanos, por Ángela Docto, que se encuentra en Inglaterra, trabajando con mujeres musulmanas. Tenemos que orar por Zoila Garrido, que trabajando con mujeres musulmanas allá en España. Tenemos que ofrendar, mi hermano. Tenemos que ofrendar. Para eso tenemos estos sobres, mi hermano. Tenemos nuestro sobre misionero, de ofrenda misionera. ¿Para qué es esto? Esto no es de adorno, no. Esto es para que mes a mes tú cojas este sobre, pongas tu ofrenda misionera y entonces esto sirva para ayudar a sostener a nuestros misioneros.
Todo lo que entra a las misiones, mi hermano, todo lo que entra a las misiones va para nuestros misioneros. Nada se queda aquí en la iglesia. Todo va a nuestros misioneros. Todo. Es un compromiso que hacemos año a año, año a año, año a año. Y todos los años debemos renovarlo. ¿Por qué? Porque tú dabas una cantidad y quizás Dios te guía a dar una cantidad mayor ahora. Y si nosotros logramos duplicar nuestra ofrenda misionera, muchos más misioneros vamos a poder enviar y sostener. Pero también tenemos que enviar. ¿Cuántos aquí, cuántas personas dirán, heme aquí, envíame a mí, Señor? Yo estoy dispuesto a dejar mi familia, a dejar mis amigos, a dejar mi trabajo, para irme a otro país que nadie no me conoce, a otra cultura donde no sé cómo son, pero para predicar la palabra de Dios. Yo estoy dispuesto, pastor, yo estoy dispuesto a responder al llamado de Dios. Hoy vamos a renovar nuestro compromiso misionero con las misiones. Tú has recibido esto, mi hermano. ¿Cuántos han recibido esto? Si no lo has recibido, levanta tu mano para que te den. Si hay alguien que no ha recibido, levanten su mano. Amén. Vengan hermanos sugieres, vengan, ayúdenos, repartan aquí. Repartan, ¿ya? Aquí. Acérquense, levanten la mano. Los que no han recibido, levanten la mano. Por favor, no bajen la mano hasta que no reciban. Miren, acá necesitamos más personas aquí. ¿No tienes más personas, pastor Víctor? ¿No tienes más personas con esto? Aquí adelante, miren. Aquí adelante, allá arriba. ¿Hay alguien arriba? Pastor, ¿no tienes tú? No tienes, tienes que tener en la mano. Reparte aquí. Repartan, por favor. Alguien levante la mano hasta que no recibas, mi hermano. Todos debemos recibir nuestro compromiso misionero. Todos. Aquí están todos nuestros misioneros. Aquí están todos nuestros misioneros por los cuales vamos a orar y ofrendar. Y entonces en el papelito que está aquí chiquito, pon tu nombre, haz tu compromiso de oración y tu compromiso de ofrenda misionera. Haz tu compromiso. Escribe, yo, Fernando Hidalgo, me comprometo a orar. Yo, Fernando Hidalgo, me comprometo a dar la cantidad de mes a mes. Y queremos que ese papelito, tú luego te voy a indicar lo que vas a hacer con ese papelito. Te quedas tú con la foto de los misioneros, llévalo en tu Biblia para que ores en tu tiempo devocional por ellos. Si necesitas lapicero, avísanos. Pero devuelve el lapicero, mi hermano. Este es nuestro compromiso con las misiones, año a año. Sí, lo vamos a hacer año a año, mientras prediquemos de misiones, mientras prediquemos la palabra de Dios y seamos fieles a la palabra. Hablaremos de misiones. Renueva tu compromiso. Lo has hecho año a año, yo lo hago todos los años, renuevo mi compromiso y yo voy aumentando mi ofrenda misionera. Y debo ser fiel mes a mes, con la ofrenda misionera.